Hola, muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a esta discusión súper interesante sobre un síndrome, pues con una historia increíble. Me llamo Rodrigo Ravelo, soy médico veterinario brasilero, diplomado por el Colegio Brasileiro de Medicina Veterinaria Intensiva. Y bueno, es un honor poder compartir con vosotros algunas historias muy interesantes sobre la dilatación volvo-gástrico, un síndrome que trae siempre tantas complicaciones y que a lo largo de los últimos 90 años quizá tuvo muy pocos cambios desde el punto de vista diagnóstico y hasta el tratamiento para los números de mortalidad que nosotros manejamos. Y bueno, les dejo mi contacto en redes sociales, mi mail intensivet@gmail.com para que podamos conversar, quizá algún paper interesante que les venga a la cabeza, algo que necesiten, y bueno, a vuestra disposición. Vamos a dividir el estudio del síndrome dilatación torsión volvo-gástrico en 3 partes, ¿ok? Porque son 90 años de historia. Muy interesante porque he tenido mucho cariño en preparar esta clase para que tengamos una idea de verdad de utilizar este modelo, que es un modelo de disfunción orgánica, es un posible modelo de producción de sepsis, en algunos casos de complicaciones, es un modelo impactante de cómo la emergencia se debe tratar como emergencia, ¿no? No perder segundos. Cómo prepararse, cómo mantener un equipo involucrado, cómo trabajar de manera multidisciplinaria, ¿no? Así que me parece súper interesante definir que nosotros necesitamos realmente entender qué es lo que pasó en estos 90 años y qué es lo que trajo tanta dificultad para entender lo que es este mecanismo impactante que pasa en pocas especies, es rara en humanos y que obviamente puede producir alteraciones en todos los sistemas orgánicos tras el inicio súbito de una dilatación que se evoluciona para algo mucho más grave. Pero una vez más, en esta primera parte les quería compartir un poco de cómo es la historia. Y sé que a muchos les interesa mucho más entender cuántos litros de fluidoterapia tengo que poner, si usamos antibióticos o no, qué cirugía es la mejor. Pero me he dado cuenta a lo largo de esos 24 años de medicina veterinaria como emergentólogo y ya como diplomado en medicina intensiva, que la torsión gástrica sigue siendo un reto interesante, porque desde el momento que entendemos su epidemiología, y es por eso que nos vamos a concentrar más en este aspecto, es más fácil producir el approach terapéutico. Los primeros reportes de dilatación gástrica en perros, de los que se puede encontrar con más facilidad en PubMed, en la Biblioteca Nacional Norteamericana, son de la década de los 70. Es cuando tenemos datos mejores. Pero ya es posible encontrar datos desde el año 1928, que es hasta donde empecé esta historia para entender hasta dónde queremos llegar. Queda muy claro que la gran mayoría, y si hacemos un principio rápido de Pareto, buscando un poco la mayor concentración de papers que tenemos aquí, es del año 94 al año 2020. O sea, 80% de los papers producidos sobre torsión gástrica en perros datan de los últimos 6-7 años. Lo que es interesante porque comparte un poco más de la medicina veterinaria que practicamos nosotros ahora, ¿no? Y aún así queda muy claro cuando los primeros estudios salen en Suecia, en la Universidad de Uppsala, el grupo del profesor Funkist y Garmer, con los primeros estudios patogenéticos y los aspectos de la torsión gástrica. Buscan entender por qué la motilidad
del estómago o quizá de todo el tracto gastroentérico tenía un rol tan importante en el desarrollo de este síndrome en perros. Hubo desde siempre, y si buscamos desde el estudio de Carlin en el año 28 y Blackburn en 1944, todos dicen lo mismo. Hay que preocuparse por descomprimir inmediatamente y buscar cirugía después. Les pregunto ya desde luego, ¿qué cambió en 90 años? Si igual necesitamos descompresión inmediata y corrección cirúrgica. Quizá tengo algunas informaciones que ofrecerles a lo largo de estas horas que estaremos juntos en estas 3 partes de la clase de dilatación torsión gástrica. Algo que me ha llamado mucho la atención es que en la medicina humana, entre la década de los 60 y los 70, era muy común el síndrome de dilatación gástrica por aerofagia durante los procedimientos de anestesia por inhalación. O sea que hubo un momento en la medicina humana donde un síndrome provocado por el exceso de ansiedad de los pacientes, los gases anestésicos que se utilizaban, y era algo tan frecuente y compartía de resultados muy malos en el postoperatorio de estas personas que evoluían de manera mala por una dilatación importante en algunos momentos provocando vuelvo. Hasta el punto de una descripción del doctor Mayo que es impactante para el año 73, resumida en esta presentación del doctor Farris en el Journal of Small Animal Practice, 1973, sobre la evaluación de la gastrostomía temporaria sustituyendo la succión nasogástrica para dilatación del estómago. Cuando informa que en esta época el doctor Mayo, en su grupo humano, decía que prefiero un residente con un tubo, una sonda para estómago en su bolsillo que un estetoscopio, un fonendoscopio. Impactante, desde mi punto de vista, algo que provocaba muchísimos problemas en la medicina humana y la gente entrenaba a los residentes para descompresión. Y era más importante que el estetoscopio en este momento, ¿no? Entonces, para que podamos llamar la atención de la importancia que había y lo que son las alteraciones que se puede provocar por una dilatación aguda del estómago desde el punto de vista hemodinámico y ventilatorio. Así que si vamos al reporte de Michael Paz y el Dudley Johnston, también del año 73, súper interesante darse cuenta que en estos primeros reportes sigue impactante la manera con la cual los autores nos traen la importancia del timing de llegada del paciente para atención médica. Ya en el año 65, si no me engaño, el grupo del profesor Larsen ya indicaba descompresión, reposicionamiento del estómago y obviamente soporte postoperatorio intensivo, compartido por los estudios de Berg del 71, el estudio del de Hoff, que vamos a ver, del año 72, y también de estos estudios suecos del profesor Funkist. Pero les comparto un poco lo que es parte de este paper. Una vez más, señoras y señores, vamos por el año 2021. Este es el año 73. Muchos de vosotros no habían nacido todavía. Yo nací en el año 75. La laparotomía para corregir la torsión gástrica debe de ser retrasada hasta que el shock se trate de manera adecuada y los perros se hayan estabilizado. Toda cirugía definitiva para torsión gástrica necesita la estabilización de su paciente. En este reporte, para los perros, a los cuales hemos esperado entre 6 y 12 horas de estabilización, nos ha ido mejor. Bueno, interesante porque
nos deja claro que la preocupación, primero, que el síndrome provoca otro síndrome, que es el choque. Además, el modelo de shock de la dilatación torsión volvulogástrico es un modelo completo, produciendo hipovolemia, por más que inicialmente sea una hipovolemia relativa, desde el punto de vista que la torsión de las venas cavas provoca retención de volemia en la mayor caja de agua que tenemos, que es el abdomen y vaso y grandes venas, ¿no? Así que hipovolemia provoca obviamente empujando el diafragma hacia adelante, comprometiendo la ventilación, disminuyendo la condición de expansión pulmonar, aumenta la presión intratorácica de manera impactante, también comprimiendo todo el sistema venoso torácico y comprometiendo totalmente lo que es la contractilidad y la capacidad cardíaca de trabajar. Ese es el primer mecanismo de alteración cardiogénica juntamente con hipovolemia. Pasan los minutos, pasan algunas horas y el descargo de citoquinas, mediadores inflamatorios súper importantes, la provocación de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémico, o sea que este síndrome también provoca SIRS, ¿no? Es capaz de producir algo vasogénico importante, algo distributivo, que también impacta en la capacidad cardíaca de trabajar. Así que tenemos un evento cardiogénico, hipovolémico y distributivo en el mismo síndrome, cuando la verdad la torsión gástrica representa el mayor modelo de shock obstructivo. Modelo este compartido con el taponamiento cardíaco y el neumotórax de tensión. Pero acuérdense que además este modelo produce algo muy similar al taponamiento, al neumotórax de tensión per se, sumado a la compresión vascular importantísima en el abdomen. Así que estamos hablando de algo que mecánicamente produce lo más lindo dentro del desastre hemodinámico y ventilatorio para cualquier tipo de paciente, ¿no? Pero el timing, o sea, siempre han visto los autores desde hace 40, 50, 60 años, se dan cuenta que si vamos retrasados, perdemos a los pacientes, porque contra el shock, nada mejor que precocidad. El tiempo muchas veces es más importante que la terapia que voy a plantear. Pero claro que nos faltan curiosidades, porque ya en el mismo paper de Paz y Johnston reportan una metodología de descompresión por gastrostomía con tubo, sin anestesia general, o sea, estabilización, anestesia local, tubo en el estómago para estabilizar, garantizar y sostener la descompresión antes de reposicionar el estómago. Y las curiosidades vienen con principalmente lo que evolucionó más en los últimos 90 años, que es un poco la atención y el entendimiento de cómo producir fluidoterapia de calidad. 100 mililitros por kilo en 2 horas. Algo que enseguida por muchos años habéis visto el soporte, principalmente en los libros de cirugía, de trabajar con 90 mililitros kilo por hora. O sea, se dan cuenta que en los años 70 se utilizaba la mitad de la cantidad de fluido, o sea, 50 mililitros por hora, por kilo. Y luego en los años 80, 90, hasta años 2000, uno encuentra una supuesta dosis de shock de hasta 90 mililitros kilo, y en este momento, en 2021, hablamos de supuestamente dosis máximas de 10 mililitros kilo a cada 30 o 60 minutos en pruebas de desafíos volémicos. Siempre en paralelo con terapia vasopresora con noradrenalina y inotrópica con dobutamina cuando es necesario. O sea que lo que cambia más en términos de terapia de fluidos, de soporte inicial de estos pacientes en 50 años, es que vamos con cada vez menos fluidos, más vasopresores inótropos. Uno tiene que entender que si el paciente gira su estómago, y hay 2 o 3 maneras de hacerlo, no es foco de nuestra discusión, pero cuando hay el compromiso vascular
la bulimia anterior, en tesis, nosotros teníamos un paciente normal, sano, con su bulimia en perros, algo alrededor de los 80-90 mililitros por kilo, 8-9% de su peso vivo. Lo que pasa es que hay una hipovolemia importante desde el punto de vista que casi nada de fluido vuelve al atrio derecho, desde que esto está compromisado en el abdomen, está retenido en el abdomen. O sea que la distorsión es importante, pero el manejo inicial con fluidos que alcancen el atrio derecho de manera rápida también es importante, pero qué tipo de fluido, cuánto ponemos. Y seguramente este es un cambio importante, además de, si podéis ver un poquito más abajo, la necesidad de usar en la época ya altas dosis de bicarbonato intravenoso para combatir la acidosis, vamos a conversar un poco más adelante, y antibióticos como penicilina y streptomicina, que tampoco tienen su racional, pero a lo largo de los años parece que la práctica sigue igual, pero ya con ceftriaxona, rofloxacina, metronidazol, protocolos con 3-4 antibióticos, quizá para proteger de la translocación bacteriana. ¿Cuál es el mecanismo por detrás de la reacción antibiótica por parte de los médicos veterinarios contra la torsión gástrica? Pero se nota que hay una preocupación terapéutica con líquidos, con combate a la acidosis y con quizá proteger mi paciente de sepsis. Pero bueno, no les quiero dejar con esta diapositiva terapéutica como primera opción, porque mucho ha cambiado desde el punto de vista de urgencias. Quizá no específicamente el síndrome de torsión dilatación gástrico, pero es más importante e interesante aún es que el mismo paper nos recuerda de la importancia de la nutrición de estos pacientes, sugiriendo 24 horas de ayunas con fluidoterapia sustitutiva. Esto sí es un problema. Jamás cambiamos calorías por fluidos, pero una dosis interesante de 60 mililitros kilo para mantenimiento. Pero esto no es para nutrición, este es mantenimiento volémico. Luego, tras el segundo día de cirugía, subiendo cada vez más con dieta más pastosa, líquida, y luego dieta seca. Y luego, después de salir al hospital, de salir a casa, dado de alta, que estos pacientes, que estos dueños sean advised, ¿no? Haya una recomendación para dividir las porciones, las raciones de cada perro en pequeñas cantidades a lo largo del día, como recomendación para prevenir nuevos problemas. Pero desde entonces, muchas comidas al día parece una recomendación interesante. Así que veo que además de las dosis de fluido, parece que poco cambió a lo largo de estos años, ¿verdad? Y si seguimos por ahí buscando la revisión de los resultados entre el año 1928 y el año 1973, vamos un poco igualito, porque supuestamente antes de producir la sugerencia directa de descompresión gástrica inmediata, estabilización y cirugía, la mortalidad propuesta era algo alrededor de los 68%, muy alta, ¿no? Y con la descompresión inmediata, estabilización, Johnston sugiere con paz que han podido bajar la mortalidad a los 44%. De los 9 perros que han tratado, muy pocos, ¿ok? 2 mejoraron clínicamente tras la descompresión, 2 muertes en el posoperatorio inmediato y 2 súbitamente en su casa. ¿Por qué perros que han pasado por quirófano, se han dado de alta, se mueren súbitamente en su casa? Cuando en los años 66, 71, cuando la cirugía inmediata, o sea, menos estabilización, rápidamente descomprimir, 25 casos en este estudio, 17 muertos. Arritmias, síndrome compartimental, sepsis como la conocemos actualmente. Bueno, quizás sean estas las causas que vamos a discutir, pero lo que le quiero traer es que
Este es el primer estudio donde es muy impactante. Y perdón, porque a mí la fisiología me parece una maravilla y es algo que siempre me causa mucha emoción, porque siempre he luchado para que todos puedan entender que la presión arterial es el motor que mueve la perfusión, pero que no es perfusión. Y obviamente para que este motor funcione hace falta gasolina, ¿no? Que llegue combustible hacia la bomba. Y esto llega por el lado derecho de nuestro corazón. Cuando Paz y Johnston miden la presión venosa central por la vena cava caudal, que es donde quizá la presión sea más alta en estos pacientes con torsión gástrica, y lo han hecho por vía femoral, no hubo la comparación con la presión venosa central en craneal. Pero curiosamente, en este estudio informan incluso alcalosis metabólica en varios animales por el tiempo de pérdida de jugo gástrico por medio del tubo de descompresión. ¿Os acordáis que hemos puesto un tubo de descompresión y hemos dejado a estos pacientes esperando 6-12 horas para estabilizar y moverlos a quirófano? Muchos pacientes han tenido pérdida de jugo porque este tubo se dejaba abierto para descompresión. Pero obviamente olvidaban que también estos pacientes, como les he comentado, tomaban protocolo de bicarbonato intravenoso para la supuesta acidosis metabólica. Así que merece la pena leer estos estudios y entender qué es lo que pasaba en la cabeza de esos colegas hace tanto tiempo. Pero volviendo a la parte hemodinámica, me llama mucho la atención porque se nota que antes de descomprimir tengo 14 de PVC. Después de la completa descompresión tengo 0. Tengo pacientes que tenían 9 y luego 3. Hay pacientes que no se pudo medir antes de la descompresión inmediata, pero luego, después de la descompresión por aguja, también mantenían como 8. Y tras la descompresión completa, 3. Lo más importante entender que en estos 4 casos donde se pudo medir la PVC, hay un cambio de hipertensión venosa, claramente por compartimentalización del abdomen y no por hipervolemia, ¿ok? O sea, no hay relación, pero cuando las cosas se vuelven y se moldan en su lugar, la PVC original de un paciente descomprimido es baja. O sea, en dirección a hipovolemia, porque obviamente estos pacientes se quedaron horas sin poder ofrecer fluidos de manera correcta. Hay una falta de fluidos en pacientes que se acercan a urgencias con este síndrome, porque son horas entre el proceso de dilatación inicial, náusea, sin interés por fluidos y comida, hasta que provoquen síntomas clínicos, adentren al hospital, sufran la estabilización y terminen su abordaje de urgencias. Por eso, si recibimos estos pacientes como primera opción y no remitidos o referidos de otra clínica, necesariamente estamos hablando del momento de rescue, de rescate de fluidos, donde el balance tiene que ser positivo. Necesito poner más fluidos para estabilizar el balance y a partir de ahí balance neutro. El timing de llegada. El paciente es referido, seguramente ya ha tomado una cantidad de fluido importante. El paciente llega a mi clínica como primera opción, seguramente necesitará más fluidos. Y todo con datos, no hay ningún otro estudio parecido desde el año 70 hasta 2021, 50 años. Nadie ha medido las presiones de esta manera, a pesar que como 10 años después la experimentación ha evolucionado, pero desde el punto de vista de la medida del gasto cardíaco, a las presiones internas de la aorta. Pero llama la atención cuando el doctor Orton, que es un capo de la cirugía cardíaca y la leyenda, ¿no? La leyenda, profesor William Muir de la anestesia, traen esta experimentación, pero totalmente dedicada al lado izquierdo del corazón.
Y es interesante porque es cuando la medicina humana, en el año 74, trae el catéter de arteria pulmonar para la medicina humana, Swan-Ganz. Miren cómo es interesante que hasta el año 74 había una preocupación con el lado derecho del corazón, y del año 74 hacia arriba casi se nos olvida medir PVC, estar atento al lado derecho del corazón. Y pasa exactamente con estos datos veterinarios, cuando ya pueden hacer experimentalmente torsiones gástricas y medir presiones, pero totalmente izquierdas. Igual confirman todo el aspecto malo que una torsión con dilatación gástrica puede provocar en el sistema hemodinámico de un perro. Entonces, cuando uno pregunta, ok, ¿de qué se trata este síndrome y cómo puedo conducir un approach terapéutico adecuado? No hay otra manera sino conociendo la epidemiología. Porque les puedo adelantar que, además, lo bueno de la epidemiología se hizo en la década de los 80 con el grupo del Dr. Glickman en Purdue University, juntamente con su esposa e hija, que también participaron mucho en muchos papers. Es importante entender que hay una historia por detrás de un paciente que produce este tipo de síndrome y que hay maneras de entender y controlar la susceptibilidad de estos pacientes, porque ya les adelanto, como la sepsis, es mejor prevenir torsión gástrica que tratársela. Muy interesante darse cuenta que este es un estudio gigante del grupo de Pensilvania, mi querida profesora Cynthia Otto, año 2012, 2.551 pacientes de familias. ¿Por qué digo de familias? Porque los estudios anteriores, la gran mayoría de los reportes de los 20 años anteriores, eran reportes de perros militares o perros show dogs, perros de exposición, de exhibición, ¿no? Y este estudio con animales familiares sigue siendo el más grande, y con 2.500 pacientes, quizás sea el único hasta el momento con poder estadístico suficiente para detectar factores de riesgo, a pesar de un gran problema. Es una encuesta web-based, o sea, cuestionarios que se les invita a los propietarios de animales a rellenar por computadora. Y claro, hay posibles errores, gente que puede compartir datos que no son correctos, pero desde el punto de vista de estudio, muy interesante. Para que tengáis idea, de estos 2.500 pacientes que eran perros susceptibles de raza, comportamiento, tamaño, y etc., más de 1.000 pacientes se trataron por cirugía para GDV, vamos a llamar GDV el síndrome en inglés, ¿no? Entonces, hay una tasa de mortalidad ya alrededor de los 24-21% contra 44% de los años 70, 68% de los años 60. O sea que la mortalidad vino bajando a lo largo del tiempo, y esto todo tiene que ver con la mejora de la medicina veterinaria como total, ¿no? Mejores fluidos, más equipos de monitoreo, mejores anestésicos, mejor monitoreo. Y bueno, en 40 años evolucionamos bastante desde el punto de vista de mortalidad, pero seguimos con estudios demostrando mortalidades entre 30 y 50%. Así que quizá hay una diferencia entre la población que estamos evaluando de perros con comportamiento familiar, perros con comportamiento de trabajo, sea exhibición, sean militares, y esto nos puede confundir. Pero igual les traigo los factores que más han llamado la atención de los autores de este paper muy grande y que no son novedad. Pero bueno, como mi abordaje en esta clase es traerles factores que realmente están basados en evidencia, estamos paseando por más de 60 papers
más de 60 papers, he hecho una revisión de 300 estudios y he traído los principales 50, 60 que estamos paseando en estas clases. Y me parece que es interesante porque dejamos de trabajar con assumptions o con perspectivas personales y vamos a datos de evidencia, ¿no? Claro que el tamaño de la raza, todos sabemos, razas grandes, gigantes, es importante. Cuanto más grande es peor. Y más la conformación torácica. El deep chest, o sea, los pacientes que los veo finos, delgados por delante y que lateralmente son muy profundos, por eso el grupo de setters es un grupo muy impactado. Y el grupo de pointers también es un grupo muy impactado. Pero setter irlandeses, setter ingleses y Gordon setters son pacientes a los cuales no vemos mucho en Latinoamérica y son perros muy, muy problemáticos para el síndrome de torsión gástrica. Estamos más acostumbrados con lo nuestro. Así que obviamente pastores alemanes, San Bernard, daneses son los peores. Con más de 6 años, machos, intactos. Quiero que se profundicen más en este perfil porque vosotros sabéis que estos pacientes tienen más predisposición al síndrome. Por lo tanto, es vuestra obligación indicar la mejor terapia para prevenir el síndrome en vuestros clientes mientras son cachorros. Incluso, como les voy a proponer en algún momento, que podemos hacer gastropexia preventiva. En un segundo volvemos a este tema. ¿Hay comorbilidades que pueden producir o predisponer al síndrome de dilatación-torsión? Sí, pues parece que pacientes con síndromes inflamatorios intestinales, con problemas previos de motilidad y alteraciones del microbioma intestinal de bacterias, ¡wow! Al fin y al cabo, la enfermedad intestinal y las alteraciones del bioma producirán alteraciones de la motilidad y esto tiene relación directa con el hecho de que el paciente dilate y luego se dé la vuelta al estómago. Muchos pensaban que solamente el estómago se dilataba por aerofagia y que los ligamentos que sostienen el estómago en estas razas son muy flojos y el paciente empieza a hacer ejercicio y el estómago se rota. Bueno, tendré novedades porque parece que no es tan fácil así. Pero guárdense que pacientes con historia de enfermedad inflamatoria, de, claro, mala desparasitación y problemas con endoparásitos crónicos, diarrea crónica, estos son pacientes que se encuadran en estas razas y tamaños que les he comentado, son pacientes que probablemente podrán producir problemas con torsión. Y estos animales de los que se han estudiado desde el año 67 principalmente, porque los estudios suecos de Funkist y Garmen que les he enseñado han mostrado claramente que hay una disminución de la evolución del contraste con bario en el estómago de los pacientes que han tenido problemas con GDB hasta 2 años después del primer ataque. O sea que estos pacientes siguen bajo riesgo constante y hay algo más que simplemente el hecho de que han tragado aire, ¿no? De hecho, se sabe que la propia cirugía en algún momento de gastropexia, sea por belt loop, por circuncostal, por tubo, lo que sea, pudiera provocar problemas, daños nerviosos a la pared del estómago y esto produciría un problema de motilidad posterior y no, parece que el problema de motilidad es un problema crónico anterior. Y este estudio del año 67 se evoluciona con el tiempo, con estudios con imagen y etcétera, y se demuestra claramente que la motilidad parece ser un problema más grande que la aerofagia en estos pacientes, a pesar que tenemos datos interesantes por delante. Y queda la duda si lo que llamamos efecto Nicolas Cage, o sea, es una pura asociación espuria, o si es causa-efecto, o sea, la inflamación intestinal, el Inflammatory Bowel Disease, el IBD, o enfermedades esplénicas que podrían producir un peso sobre el ligamento del estómago y empeorar su motilidad. Si esto sería un problema previo
o si esto es una pura asociación de factores. Es un hecho que más recientemente, hace como 2 o 3 años, este es un estudio muy interesante también, único en veterinaria, sobre el microbioma intestinal asociado con mayor riesgo de producir DDB por causa de variantes inmunes genéticas. Y desde entonces ya vamos a enseñarles varios estudios mostrando que sí, hay genes que son responsables por ejemplo, la mutilina y otras hormonas que también están involucradas en el proceso de motilidad. Estos genes están alterados en determinadas razas y determinados pedigrís. Hay algo muy interesante por delante, esperen. Pero para que tengan idea, los pacientes con mayor concentración de una línea de bacterias de la familia de las actinobacterias en su bioma tienen más predisposición a dilatarse y torsionar. Cuando la diversidad del microbioma aumenta demasiado, o sea, nosotros tenemos nuestras bacterias dentro del intestino. Si esto empieza a desestabilizar por cualquier motivo que sea, inflamación, dieta inadecuada, uso excesivo de antibióticos, esto puede predisponer a estos pacientes a problemas con dilatación y torsión. Merece la lectura. Como ya había comentado, las enfermedades esplénicas también estaban en este rol de dudas sobre que una enfermedad esplénica produciría la mala motilidad y de ahí la dilatación y la torsión. En este estudio con 240 perros también reciente, sale algo clínico, pero no salen los números suficientes, así que es una pena. Bueno, sobre el hecho de que además de la enfermedad esplénica per se, el hecho de que se trate esta enfermedad con esplenectomía y la ausencia de un vaso en mi abdomen sea suficiente para producir el desbalance mecánico y producir más torsiones, también era una duda. Queda la sugerencia, entre comillas, por ahora, 2017, que pacientes que sufran esplenectomía de cualquier razón reciban una gastropexia preventiva. O sea, es una indicación off-label de prevenir torsión en pacientes con ausencia de vaso, pero, como dicen los autores, que esto debería ser definido caso a caso. Claro, ¿qué pensaría yo con mi opinión? Tengo un paciente de una raza, sexo, condición muy predisponiente. Tengo que hacerle una esplenectomía. Y este paciente, por ejemplo, ya ha tenido una dilatación gástrica, que esto sería lo peor. Seguramente referiría a una cirugía de gastropexia preventiva concurrente, simultánea a la esplenectomía. Así que todavía queda un poco oscuro el rol de estos dos aspectos, pero yo en resumen diría, cuidado con el desbalance del bioma intestinal y claramente cuidado con los pacientes que necesitan esplenectomía o que se trata de enfermedades esplénicas con cirugía. Bueno, siguiendo la importancia epidemiológica de todo esto, les traigo una información que no sé si todos sabían, pero el American Kennel Club, AKC, es una entidad gigante. Conocen a exhibiciones caninas millonarias en Estados Unidos y es un mercado que gira una cantidad de plata bastante importante. Para que tengáis idea, hay una iniciativa contra el bloat, lo que involucra la torsión gástrica, o sea, la iniciativa de dilatación, o sea, grants, financiación, plata para estudiar síndrome de dilatación torsión gástrica en perros. Miren la cantidad de plata que se ha puesto en los últimos 4 años o sea, que se invirtió en estudios para entender mejor el síndrome, casi $1 millón. Parte de esto está dividido entre Florida, Michigan State y Tufts University. El grupo de la querida profesora Rosansky, que siempre también está entre nosotros en las actividades del AVEX y en Brasil.
y vamos a discutir un poco cada estudio que se ha dedicado a entender mejor la epidemiología. O sea, les estoy diciendo que la importancia de la epidemiología es más grande que la importancia de entender si la cirugía A o B funciona mejor. La plata está en epidemiología, la plata está en prevención, la plata está en entender qué tipo de perro es susceptible para que no produzca este síndrome maldito, porque tratárselo es un problema. La mortalidad sigue siendo muy grande. Y es súper interesante porque uno de los estudios, profesor Gerald Bell, 2014, deja claro que los daneses tienen 40 veces más posibilidades de evolucionar para una torsión gástrica en su vida que cualquier otra raza. Los San Bernardos 20 veces, así como los Weimaraners, que igual no sería una raza tan esperada. Miren, los Setters, Irish Gordon, Poodles, grandes, estándar, más comunes en Estados Unidos y México. Basset Hounds, 6 veces. Dobermans 5 veces y media, Sheepdogs 5 veces y Pointers 4 veces. O sea que de la iniciativa del American Kennel Club salen muchos estudios, como siguen los de la profesora Rosansky, de la profesora Krista Gazola, sobre la epidemiología basada en genética. 27 polimorfismos en nucleotidos únicos de un análisis del RNA, del DNA de estos pacientes, 27 alteraciones importantes asociadas al GDB como riesgo. De las 27, 11 alteraciones genéticas tienen que ver con motilidad alterada. Básicamente, alteraciones casi autoinmunes provocadas por un déficit genético en razas y pedigrís específicos que cambian la motilidad y generan el problema. Son pacientes que claramente, con el tiempo, se puede pensar que la gastropexia preventiva sería muy interesante. Pero ya vamos a llegar a la parte terapéutica en la clase 3. ¿Vale? Pero este es un paper muy reciente, es 2020. ¿No? El grupo de la profesora Rosansky con plata del American Kennel Club, ¿no? O sea que se ha dado cuenta que sin una gastropexia, pacientes que han tenido un episodio de dilatación y o torsión tendrán una recurrencia de 80%. O sea, si no hacemos gastropexia en estos pacientes, 80% tendrán un nuevo episodio. Y la sobrevida media de estos pacientes es de 188 días. Si vamos a gastropexia, la recurrencia es de un 5%. Luego vamos a entrar en un detalle muy importante. Torsión gástrica es una de las causas más grandes de eutanasia en pequeños animales. 50% de los pacientes con GDB que se meten en servicio de urgencia, principalmente gringos, americanos, son eutanasiados. Así que miren, y espero que puedan estar, así como yo, entusiasmados con las posibilidades preventivas y epidemiológicas que tenemos por delante. Y como les comentaba, siempre me han dicho cuando estudiante que los pacientes tragaban aire, hacía el bloat, el estómago se dilataba, el paciente hacía ejercicio, comía demasiado y el estómago se giraba. Y parece que la aerofagia tiene su composición, pero parece que no es el más importante. Ese es un estudio lindo, 2013, mostrando que el gas retirado del estómago dilatado en este episodio parece producción de fermentación bacteriana, mucho más que aire tragado desde fuera. Se espera una composición de CO2 mínima en el aire del ambiente externo y lo que se encontró en estos pacientes fue gas producido por sustratos de fibra, exceso de comida y bacterias. Alteración del bioma que habíamos comentado. Son bacterias que logran producir hasta 18 litros de gas para cada 450 gramos de sustrato en 4 horas. Miren cómo la cosa se encaja.
¿Es más frecuente que esto sea por ejercicio y perros tragando aire? Parece que no, parece que es un conjunto entre la mala gestión del ambiente y la predisposición por un bioma mal conducido y quizá por una genética que predisponga al paciente para tal. Mira qué interesante, ¿no? Como les comentaba, a pesar, una vez más, y les he dicho la importancia de individualizar el abordaje, es que los perros más viejos, machos intactos, son los más frecuentes. Pero hasta aquí estamos con la mayor parte de la población. Lo que les quiero traer es que hay situaciones donde salimos de la normalidad. Sí, puede pasar con perros muy jovencitos como un bernés de 5 meses. Primer reporte en un perro tan joven, 2019. O sea, en un cachorro es la primera vez que se reporta 5 meses de edad y ¡pum! ¿Creéis de verdad que no tiene que ver con genética, con bioma, con bacterias diferentes en el estómago e intestino? Seguramente que sí. Este paper trajo una discusión interesante sobre por qué no hacer gastropexia preventiva juntamente con la castración de las hembras, principalmente. Y más adelante hablaremos de terapéutica con la entrada de los aparatos de videolaparoscopia. Quizás las castraciones por laparoscopia se pueden hacer en conjunto con gastropexias. Claro, discusión perro a perro. Pero si puedo tener problemas en perros específicos y en el momento que en algunos años podamos mapear genéticamente cada paciente y decir, mira, este cliente tiene X probabilidades de hacer torsión gástrica, haremos gastropexia. Vamos a la medicina de precisión. Y esto es lo que nos va a pasar en pocos años. Mapear cada perro, cada cliente, decir, este tiene más chances, este no, y pesar los riesgos de una gastropexia preventiva contra el hecho de que no tenga el episodio de dilatación gástrica. Esto ya está descrito en gatos, pero con mecanismos un poco diferentes. Es muy frecuente que en gatos lo veamos intratorácico, por gatos con hernia diafragmática, o traumáticas o no, que son muy frecuentes en gatos. Para que tengan idea, casi 65% de las torsiones y dilataciones gástricas en felinos se han visto en pacientes con hernias diafragmáticas. Igual en gatos el linfoma es una causa base de comorbilidad muy importante, así como la enfermedad inflamatoria intestinal. Pero lo interesante es que los gatos normalmente se presentan con más signos gastroentéricos que signos respiratorios. Esto va a pasar mucho más frecuentemente, claro, en los casos de alteraciones intratorácicas. Los gatos pueden presentar, como en todas las patologías de los gatos, hasta 24 horas de signos brandos, o sea, moderados, contra el acute onset que presentan los perros, ¿no? Que se dilatan y rápidamente se estropean y se presentan muy malos. Así que cuidado con los gatos con síntomas raros y acuérdese que los gatos también pueden dilatarse y torsionarse. Bueno, así como los guinea pigs, ¿no? Alguno de vosotros puede tener interés en esta especie y a mí no me pasó nunca en la cabeza que esto podría pasar con ellos. Así que atención a los guinea pigs, atención a los lobos. Bueno, los lobos son parecidos con los perros, así que puede ser que les pase. Así que, ¿sabe? El problema de los animales salvajes y la medicina de zoológico es que casi todos se mueren. Porque esto pasa dentro de sus recintos, son pacientes de difícil acceso y la gente tarda demasiado en darse cuenta de lo que está pasando y hacer la cirugía precoz. Pero bueno, son reportes de otras especies, como por ejemplo la que más me ha impactado, que es el panda rojo. O sea, hasta el oso panda tiene problemas con dilatación torsión gástrica. Así que bueno, concentrémonos en los perros de razas gigantes y grandes, pecho profundo, con genética propia, con bioma alterado, y ya veremos que el comportamiento tiene algo que ver. Pero ¿sabes qué? Uno de los factores epidemiológicos más importantes
que se relacionan con la mortalidad de pacientes con torsión gástrica es seguro, el insurance. O sea, los planes de salud, claro, mucho más en Estados Unidos y en Europa, donde estos planes son más frecuentes. En nuestro país son menos frecuentes. Pero sigue importante la discusión que los pacientes que se tratan con cirugía y abordaje de urgencia lo más rápido posible, llegan a 10% de mortalidad. O sea, sobreviven entre 80 y 90%. Entonces, dándonos cuenta que la mayor parte de las eutanasias es preoperatoria, y en esta encuesta la mayor parte sabiendo que son gastos muy altos, ¿no? Hay que entender que prevenir aumenta la sobrevida, porque si yo no previno y tengo problemas, por más que tenga medicina para tratar, no tengo plata y pierdo la mitad de mis pacientes. Y para que veáis, hay una relación interesante entre la lactatemia de los pacientes eutanasiados y la edad, siempre son más altos, ¿no? O sea que hay todo un proceso de identificación prognóstica para decir, mira, tu perro es viejo y está mal, o sea, tiene 9, 12 de lactato, así que tendrá problemas y esto te va a costar 2, 3, 4 mil dólares. Oh, no, mejor no quiero, ¿no? Y para que tengáis idea, los perros con plan de salud tienen un número de eutanasia preoperatoria 4 veces menor que el grupo de pacientes sin insurance, ¿no? Y o sea que o mejoramos la accesibilidad a estos pacientes, ¿no? O seguiremos en Latinoamérica con problemas, porque acá hay menos opciones de plan de salud, de accesibilidad a tratamientos caros, pero bueno, creo que es más barato para todos nosotros prevenir y no tratar. Vamos en dirección a este camino. Una vez más, perros viejos con descompensación grave, lactato alto en urgencias, en la admisión, cuando llegan, son perros mucho más comprometidos con relación a la decisión de eutanasia. Y aquí queda mucho más claro, ¿no? La sobrevida de pacientes con seguro es bastante más alta que los pacientes sin seguro, ¿no? O sea, mismo los pacientes que tienen, que no presentan plan de salud, una parte se intenta llegar hasta el final, pero se nota que hay retención y restricción de gastos, ¿ok? Y durante la terapia esto retrasa toda la toma de decisión. Un perro con insurance es operado más rápidamente. Un perro sin seguro, sin plan de salud, tarda más en la toma de decisión por gastarse $1,000, $2,000 o $3,000. Y esto reflexiona directamente en la mortalidad. No es el tipo de terapia, la mejor tomografía del planeta, la mejor cirugía laparoscópica del planeta. ¿Me siguen? O sea, mucho se estudió de epidemiología en torsión gástrica y una vez más, digo que esta es la clase principal de todo el abordaje de torsión. Es tan interesante que además de toda la plata de American Kennel Club, estar vuelta para epidemiología, hasta las alteraciones del clima se han estudiado. Si climas más fríos, más calientes, parece que en países normales
Cuando la temperatura se calienta más, esto es peor para parte de estos perros. Pero bueno, una parte de los estudios viene de lugares que no son normales, como es el caso de Suiza. Y en Suiza, por ejemplo, si está un poco más caliente o más frío, no se ha demostrado mayor riesgo. Pero bueno, cuidado con los cambios de calor, porque estos pacientes previamente predispuestos tendrían más posibilidades de beber más agua y correr más y etcétera con aire y producir problemas. ¿De acuerdo? Espero que les haya quedado claro y que les haya gustado este paseo inicial por los 90 años de estudio de la torsión gástrica en perros. Enseguida vamos a discutir más sobre qué cambió en el diagnóstico, qué puede ser más precoz, qué es mejor, qué no es, y los principales marcadores de pronóstico que tenemos para esta patología. ¿De acuerdo? Les dejo un segundín para que podamos descansar y seguimos para la próxima clase enseguida. Un abrazo. Chao, chao.